La época de oro del cine mexicano nos regaló a galanes que parecían invencibles, figuras que, con su sola presencia, llenaban pantallas, teatros y portadas de revista. Uno de esos hombres era Luis Aguilar, mejor conocido como el Gallo Giro, aquel charro fuerte, carismático y mujeriego que conquistaba corazones con su porte y con su voz. Pero detrás del ídolo, detrás del mito, había un hombre de carne y hueso, marcado por contradicciones, culpas y una tragedia que lo destrozó en lo más profundo. Me refiero a la muerte de su hijo que había concebido fuera del matrimonio y al que, por prejuicios y soberbia, terminó rechazándolo en vida, hasta que lo perdió para siempre en 1984. Una historia cargada de dolor, escándalo y secretos familiares que hasta hoy genera debate y que en aquel entonces estremeció a quienes supieron la verdad. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Luis Aguilar, desde joven fue un hombre imponente, alto, de mirada penetrante y sonrisa encantadora. Su voz era verdaderamente singular y su estilo de charro lo convirtieron en ídolo de multitudes. Era parte de una camada de actores que incluían a Pedro Infante, Jorge Negrete y Antonio Aguilar, y aunque no alcanzó el mismo estatus de leyenda de los primeros, Luis Aguilar fue un protagonista recurrente, con decenas de películas que lo inmortalizaron como el macho mexicano, por excelencia. Pero ese mismo machismo que en pantalla lo encumbraba, en su vida personal lo condenaría. En la década de 1950, en pleno apogeo de su carrera, Luis Aguilar vivió intensos romances fuera de su matrimonio. Uno de ellos terminó en un hijo no reconocido públicamente. Era un muchacho que creció en silencio, en las sombras, con el peso de un apellido que no podía llevar abiertamente. Ese hijo, al llegar a la adolescencia, comenzó a mostrar una sensibilidad distinta, un espíritu artístico y un gusto por los hombres, en una época en la que la homosexualidad era condenada socialmente. Aquello se convirtió en un motivo de disputa familiar. Luis Aguilar, el Gallo Giro, no pudo aceptar que uno de sus hijos fuera homosexual. Según testimonios cercanos, lo apartó de su vida, lo ignoró y en ocasiones incluso se refirió a él con palabras hirientes. No tengo un hijo así, habría dicho en más de una ocasión. A principios de los años 80, México empezaba a escuchar rumores de una enfermedad devastadora que azotaba principalmente a la comunidad homosexual, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, mejor conocido como SIDA. Era una sentencia de muerte, un estigma social, una condena doble para quienes la padecían. En 1984, la vida de Luis Aguilar se sacudiría de raíz cuando le notificaron que aquel hijo, al que nunca quiso reconocer, estaba enfermo, consumido por el SIDA y en fase terminal. El actor no acudió de inmediato, se resistió. Su orgullo, su machismo,
su fama lo frenaron, pero cuando finalmente decidió ir al hospital, se encontró con una imagen que lo marcó de por vida. Su hijo, delgado hasta los huesos, los ojos hundidos, la piel cubierta de manchas y aún así con una mirada que pedía perdón, pero también justicia. Luis Aguilar no pudo articular palabra. El silencio fue su única respuesta. Días después, el joven murió, solo, prácticamente abandonado, sin la compañía del hombre que tanto había deseado llamar padre. Cuando Luis Aguilar recibió la noticia, algo se quebró en su interior. El charro fuerte, invencible, se derrumbó como un niño. Se encerró en su recámara por días, negándose a hablar con nadie. Algunos amigos afirmaron que lo escucharon llorar a gritos con un dolor desgarrador, repitiendo una y otra vez: lo desprecié y era mi sangre. La culpa lo llevó a un extremo inimaginable. A finales de 1984, según versiones de gente muy cercana a él, Luis Aguilar intentó quitarse la vida. Se encerró en su rancho, con una botella de tequila en la mano y una pistola en la otra. Apoyó el cañón en su sien, pero en el último segundo no pudo hacerlo. Su mano tembló, el arma cayó al suelo y rompió en un llanto incontrolable. Un trabajador del rancho lo encontró horas después, desplomado en un sillón, ebrio, bañado en lágrimas y con la pistola tirada a sus pies. Ese episodio marcó un antes y un después. El Gallo Giro jamás volvió a ser el mismo. En los años siguientes, aunque siguió trabajando, ya no tenía el mismo brillo. En cada entrevista, en cada aparición pública, sus ojos reflejaban un peso inmenso, como si una sombra lo persiguiera. Jamás habló abiertamente de aquel hijo, jamás dio declaraciones, pero quienes lo conocieron aseguran que esa culpa lo acompañó hasta sus últimos días, carcomiéndolo en silencio. Así, el ídolo, el charro, el macho que representaba la hombría mexicana por excelencia, fue destruido por lo único que no pudo controlar: su propio corazón, su intolerancia y su culpa. Luis Aguilar el Gallo Giro siempre será recordado por sus películas, por su voz y por su porte, pero detrás del mito se esconde una de las historias más dolorosas de la época del cine mexicano: el rechazo a su propio hijo, la muerte marcada por el SIDA y el intento fallido de quitarse la vida que lo hundió en un abismo personal del que jamás se recuperó. Muchas gracias y hasta la próxima.